Recordaréis que en nuestro último videoblog dejamos al transatlántico mixto Californian, llegando a la zona en la cual se había hundido el Titanic, y comunicándose por telégrafo con el Carpathia. El Carpathia informó al Californian de que ya habían sido recogidos todos los supervivientes del Titanic y que se había hecho humanamente, literalmente las palabras fueron que ya se había hecho todo lo humanamente posible por ellos. Con lo cual el Californian, después de haber dado alguna vuelta por allí, pues reemprendió su viaje hacia el puerto de Boston, al cual arribó un par de días después. Cuando llegó al puerto, lógicamente había periodistas esperando al barco porque sabían que había estado presente en el lugar en el que se había hundido el Titanic. Entrevistaron al capitán Lord y a algunos de los oficiales y informaron a los periodistas de que efectivamente habían llegado al lugar del hundimiento, pero que ya el Carpathia había recogido a todos los supervivientes, que ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Sin embargo, uno de los tripulantes del Californian, si no recuerdo mal, un fogonero, fue a visitar a unos familiares suyos en Estados Unidos, familiares que a su vez tenían unos amigos en la prensa, y este señor informó a sus familiares de que había oído hablar de que los oficiales vieron cohetes durante la noche en la cual se hundió el Titanic. Rápidamente los periodistas entrevistaron a este hombre y se publicó un artículo poniendo en duda las manifestaciones del capitán Stanley Lord acerca de su actuación o su intervención en el hundimiento del Titanic. Comenzaba aquí un calvario que iba a acompañar al capitán Stanley Lord durante toda su vida, del cual nos vamos a ocupar en el próximo videoblog. Recordáis que os comenté que Rufus Isaac, el fiscal general de la corona, tenía un hermano, Geoffrey Isaac, que era el presidente de la compañía Marconi en Inglaterra. Se rumoreaba por aquel entonces que Rufus Isaac había ayudado a su hermano Geoffrey a conseguir el contrato con el Estado para la implantación de la telegrafía sin hilos en Inglaterra, en Reino Unido. Fue un rumor que, en fin, anduvo recorriendo los pasillos y covachuelas de la corte y del gobierno británico, pero como otros muchos que se producían en relación con la actividad política de los políticos ingleses, no se le dio demasiada importancia. A la gente le sorprendió mucho que quien conseguía el monopolio de la telegrafía sin hilos era el hermano del fiscal general de la corona. Era algo al menos inusual y que podía tener un cierto tufillo de corrupción. El 9 de abril, 6 días antes de que el Titanic se hunde, en una cena en el Hotel Savoy, Geoffrey Isaac ofrece a sus hermanos Rufus, el fiscal general de la corona, y Harry Isaac la posibilidad de venderles a muy buen precio unas acciones de la Marconi. Todavía no eran conscientes de la importancia de la telegrafía sin hilos y de, bueno, lo que podía llegar a convertirse ese tipo de negocio. Harry Isaac aceptó la compra y Rufus la rechazó, probablemente porque ya había habido bastantes rumores con respecto a él en cuanto a la adjudicación del contrato de la telegrafía sin hilos a su hermano. 6 días después, el 15 de abril, se produce el hundimiento del Titanic y, lógicamente, la gente se da cuenta de la importancia del invento que suponía la telegrafía sin hilos. Os voy a leer un extracto de un artículo de prensa publicado en el diario, en el periódico que dirigía William T. Stead, que era uno de los más ilustres pasajeros del Titanic y que murió en el naufragio. Fijaos lo que dice el artículo. Han pasado más de 36 horas desde que tuvo lugar el mayor desastre de la historia del Océano Atlántico y Nueva York no ha recibido aún ni una sola comunicación de ningún testigo presencial
ni de ningún periodista que estuviera en un radio de 1.600 kilómetros del punto frente a las costas de Terranova, donde se hundió el Titanic. Todos los mensajes recibidos hasta ahora lo han sido a través del telégrafo y provienen de un oficial de algún vapor o de alguna estación terrestre que ha captado otros mensajes emitidos desde el transmisor del Carpathia, del Olímpico o del California e interceptados en su misterioso recorrido por el aire. La tremenda preocupación de los 1.400 pasajeros del Titanic por saber con seguridad los nombres de los supervivientes ha quedado expresada en la mayor avalancha de marconigramas jamás enviados en el Atlántico. Marconigramas era el nombre que se dejaba entonces a los telegramas, lo conocemos hoy por telegramas. No en vano, el telégrafo sin hilos era un invento de Guillermo Marconi. Ese mismo día, el día que se publica esta noticia, ese mismo día no, el día 15, en el día que se conoce la historia del hundimiento del Titanic y que se empieza a difundir por a los cuatro vientos, Rufus Isaac acepta comprar a su hermano Geoffrey las dichosas acciones de la Marconi. Compra 10.000 acciones que le costaron a 2 libras esterlinas la acción. Eso traducido a precios de hoy en día sería, fijaos, el dineral, entre 800 y 900.000 libras esterlinas. De esas 10.000 acciones él se quedó con 8.000 y repartió otras 2.000 con 2 amigos de suyos ministros del gobierno británico. Eso antes y ahora se llama uso de información privilegiada y es un grave delito de corrupción, ¿no os parece? Esta acción de Rufus Isaac va a tener una gran relevancia en lo que sucederá a continuación con el California, con la intervención del California aquella noche y con el calvario que le queda por pasar al capitán Stanley Lawrie, del que nos vamos a ocupar en sucesivos videoblogs. Quería contaros esto con cierto detalle para que os deis cuenta por dónde vienen los tiros y qué es lo que pasó. Es uno de los casos de corrupción más escandalosos del siglo XX dentro de lo que es el gobierno británico. Volvemos pronto con otro videoblog sobre este tema. Un fuerte abrazo marinero a todos, amigos.